Para el gobierno de Estados Unidos no hay duda. El cártel de los Queenies es la organización mexicana del tráfico de drogas con más poder económico en todo el mundo, incluso muy por encima del cártel de Sinaloa. Sé que suena increíble, pero los Queenies son los narcotraficantes más ricos del mundo, dice un alto funcionario de la Administración Antidrogas estadounidense DEA, quien solicitó el anonimato para hablar de un asunto cuya investigación está en curso en México y Estados Unidos. Es más, agrega, te puedo decir que el pasado 28 de febrero las autoridades mexicanas arrestaron sin saberlo al narco más rico del planeta. Se refiere a Abigail González Valencia, el Queenie, detenido el pasado 28 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco, por una operación conjunta de la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República. Las autoridades estadounidenses aceptan que es imposible determinar las cantidades ganadas por los Queenies y su líder, pero comentan sin empacho que son miles de millones de dólares anuales. Funcionarios de distintas dependencias de seguridad nacional de Estados Unidos confirman lo que sostiene la DEA, que los Queenies superan con mucho al cártel de Sinaloa en ganancias netas por el trasiego internacional de narcóticos. Los Queenies, una organización fundada por el Queenie, son los dueños casi absolutos del mercado europeo y asiático de las drogas. Según análisis e investigaciones de inteligencia de varias dependencias federales estadounidenses, las cuales ubican a este grupo criminal como asociado al cártel de Jalisco Nueva Generación, en contra de las versiones de las autoridades mexicanas que lo identifican como una y la misma mafia, el Queenies y sus hermanos, son 5, son los narcotraficantes más ricos porque son quienes venden más cocaína y metanfetamina en Europa, y las autoridades europeas no han logrado confiscarles casi nada de dinero ni de droga, es decir, sus ganancias se podría considerar que son cercanas al 100%. Abigail González Valencia es un narcotraficante muy peculiar, y así lo consideran y etiquetan algunos de los documentos de las investigaciones que realiza la DEA. Es un narcotraficante inteligente. Desde que se asoció con el cártel Jalisco Nueva Generación, diseñó una estrategia de tráfico de drogas diferente a las tradicionales. Queenie se concretó en asociarse con narcotraficantes y narcoinsurgentes de Colombia y otros países de Sudamérica para vender cocaína y otras drogas en Europa, sin fijarse en Estados Unidos. Eso marcó una gran diferencia en términos de las ganancias que ha obtenido. Conforme a los documentos oficiales, los Queenies y el cártel Jalisco Nueva Generación desde hace casi ya una década optaron por no meterse con el mercado de los Estados Unidos. En medio de la guerra contra el narcotráfico desatada por Felipe Calderón, el Queenie y su cuñado Nemesio Oseguera Cárdenas, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se aliaron con narcos sudamericanos para meter cocaína a granel a Europa, mientras los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Juárez, así como los Zetas, la familia michoacana y otros, se disputaban a sangre y fuego las rutas hacia Estados Unidos, según señalan las investigaciones. El Queenie y el Mencho entendieron que había más riesgo de pérdidas en todos los sentidos si se ponían a competir con otros cárteles por el mercado de Estados Unidos. Aún así, la DEA no refuta su posición de que el cártel de Sinaloa es la organización mexicana más poderosa y temida del planeta. Los Queenies son más ricos porque no compitieron ni con el Mayo Zambada ni con el Chapo Guzmán por el mercado estadounidense y casi, cruzados de brazos, se apoderaron del mercado europeo y del mercado asiático. El cártel de Sinaloa es el que domina el mercado en los Estados Unidos y es el dueño de la mayoría de las plazas y corredores del tráfico de drogas en México. También es el que tiene más poder de intimidación por su ejército de sicarios, su arsenal sofisticado y moderno y por su amplio brazo de corrupción. Los Queenies, a diferencia de los cárteles mexicanos y según los documentos oficiales de Estados Unidos sobre esta organización, no son violentos, no llaman la atención y son casi impenetrables en su estructura de mando. Es muy difícil infiltrar a un informante en el mando de los Queenies. Son muy recelosos y extremadamente cuidadosos, informa la DEA. En las investigaciones de Washington sobre los Queenies y el cártel Jalisco Nueva Generación, destaca que a estos dos
los clasifican como empresas familiares, dueñas de un sinfín de negocios creados exclusivamente para lavar dinero. Sus principales inversiones se concentran en el sector de los bienes raíces. Los funcionarios de la DEA han explicado que, al investigar al narcotráfico mexicano, se caracteriza a los Queenies y al Cártel Jalisco Nueva Generación como las principales organizaciones del tráfico de metanfetaminas en Canadá y Europa, los más grandes traficantes de precursores químicos de Asia y Europa hacia México y posiblemente los mejor posicionados para el tráfico de cocaína a nivel mundial. La DEA subraya que son el cártel mejor conectado en el extranjero. Tienen una asociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y por ello son el proveedor número 1 de cocaína para México procedente de Colombia, Ecuador y Perú. Como ejemplo, la DEA recuerda que hace unos años a la organización comandada por el Queenie le confiscaron en Japón la cantidad más importante de metanfetaminas jamás registrada en el continente asiático, más de 200. Otra peculiaridad de el Queenie es que es muy apegado a la familia. La cúpula de poder de los Queenies y del Cártel Jalisco Nueva Generación está formado por lazos de sangre. Abigail y 5 de sus hermanos comandan el grupo delictivo. La esposa del Queenie es hermana del Mencho y antes lo fue de Armando Valencia Cornelio, líder del Cártel del Milenio y quien fue arrestado el 14 de agosto de 2003 en Guadalajara, Jalisco. Abigail González Valencia había sido detenido el 2 de mayo de 1996 en la zona de San Diego, California. Lo acusaron de 6 delitos relacionados con la manufactura de narcóticos, metanfetaminas y la conspiración para distribuir estos mismos narcóticos en los Estados Unidos. La causa judicial, fechada el 9 de mayo de 1996 y presentada en la Corte Federal del Distrito Este de California, indicaba que el 22 de noviembre de ese año se condicionó la libertad del Queenie al pago de una fianza de $80,000. El 13 de enero de 1997, Miguel Pimentel y Aida Pimentel pagaron los $80,000 de la fianza del Queenie y este obtuvo libertad condicional. Confiando en la honestidad de quien posteriormente se convertiría en el líder de los Queenies, la Corte Federal del Distrito Este de California fijó para el 28 de abril de aquel año la audiencia para dictarle sentencia, pero el acusado nunca se presentó. Una vez en libertad, el Queenie regresó a México. Desde entonces es prófugo de la justicia de Estados Unidos, por lo cual ahora que está bajo custodia del gobierno mexicano, su extradición podría ser un mero trámite burocrático. Entre los documentos del gobierno de Estados Unidos sobre el Queenie llama la atención un dato. José Treviño Morales, hermano de los líderes de los Zetas, Miguel Ángel, el Z40 y Omar, el Z42, fue detenido por el FBI el 12 de junio de 2012 en Lexington, Oklahoma, acusado de ser jefe de una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico por medio del rancho y criadero de caballos de carreras Cuarto de Milla. En noviembre de 2012, el gobierno estadounidense subastó los más de 300 caballos confiscados a Treviño Morales en Oklahoma. Los más finos fueron los más costosos. Fue el caso del Cuarto de Milla Dash of Sweet, vendido en $1 millón. Varios de los caballos más finos que le quitaron a José Treviño y que fueron subastados los compró el Queenie, por medio de intermediarios o prestanombres. Algunos de esos caballos los están corriendo ahora mismo en el hipódromo de Santa Anita, en San José, California. Junto con el Mencho y el Queenie, en los últimos años, viajaba con frecuencia a Europa, especialmente a Holanda, España, Alemania, Francia y Bélgica. En las Ramblas de Barcelona es dueño de negocios y por ello se le veía muy seguido en ese lugar. Ninguno de los entrevistados para el reporte se atreve a hacer un cálculo de la fortuna que posee el Queenie, sus hermanos o el Mencho. En lo que coinciden es en considerarlo el narcotraficante más rico de México. El miércoles 8, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció la designación como organizaciones del narcotráfico más significativas a los Queenies y al Cártel Jalisco Nueva Generación, y el gobierno de Obama los sometió a sanciones financieras según lo establecido por la ley Kingpin. El Queenie y el Mencho ingresaron a la lista de los narcotraficantes más buscados en los Estados Unidos,
por lo que el Departamento del Tesoro ordenó la confiscación de sus bienes y la congelación de cuentas bancarias que tuvieran en la Unión Americana o en lugares bajo la jurisdicción de esta. Estos cárteles de la droga y sus líderes juegan un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos. John Smith, director de la OFAC, explicó que a últimas fechas en México hay una tendencia de erosión entre los cárteles tradicionales, junto con el surgimiento de nuevas organizaciones como los Queenies y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas dos organizaciones han expandido con rapidez su imperio criminal por medio del uso de la violencia y la corrupción. Ahora están colocadas entre las más poderosas organizaciones del tráfico de drogas de México y el mundo. El cálculo de la OFAC es que fue hace unos 5 años cuando nació el Cártel Jalisco Nueva Generación de entre las cenizas de lo que fuera el Cártel del Milenio. Sin embargo, los funcionarios entrevistados, particularmente el de la DEA, rechazan esa teoría y manifiestan que los Queenies y el Cártel Jalisco Nueva Generación aparecieron casi inmediatamente después de que el Queenie regresara de Jalisco tras huir de California en 1997. El Mencho fue detenido en Estados Unidos en 1994 y luego sentenciado a 3 años de cárcel. Al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación le achacaron los delitos de conspiración para distribuir heroína. Tras cumplir su sentencia, el Mencho fue puesto en libertad e inmediatamente regresó a México para reanudar sus actividades en el trasiego de drogas. Ya instalado en Jalisco, se enfocó en el tráfico hacia el mercado europeo bajo la estrategia de su propio cuñado. Esta es una investigación de Proceso.